Fíjese que a continuación vamos a conversar sobre la ley de las 40 horas laborales, en qué consisten, todas las dudas que hay sobre este cambio en la legislación y que va a permitir, por supuesto, que gradualmente las personas puedan tener menos horas en sus lugares de trabajo. Para conocer detalles, ¿cierto? Le damos la bienvenida a Cristian Larraguibel, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Todos siempre están bien preocupados por esto, porque se habló tanto tiempo de las 40 horas, se discutió, fueron largos años, largo tiempo. Finalmente esto ya es ley y por supuesto hay hartas dudas con respecto a cómo se va a implementar, si esto va a ser inmediato, si las empresas se pueden adelantar de pronto a las 40 horas, explicar ahí bien en fácil a las personas que nos están viendo de qué forma ya se va a ejecutar este proyecto tan importante donde se disminuyen las horas laborales. Muy bien, sí, efectivamente, lo cierto es que esta ley, al igual que la ley anterior que redujo de 48 a 45 horas, va a tener una implementación progresiva. Esta ley no solamente reduce la jornada de trabajo a 40 horas, sino que tiene diversas normas, principalmente sobre flexibilidad laboral. Por lo tanto, en la implementación de esta ley, que contiene diversas temáticas o materias, va a tener una distinta implementación temporal. Por ejemplo, hay algunas normas que van a comenzar a regir al año de publicada esta ley, que fue con fecha 26 de abril. Hay algunas que van a comenzar a incorporarse de manera progresiva, como por ejemplo la reducción a las 40 horas, y hay otras que al quinto año de su publicación van a comenzar a entrar en vigencia. Ahora, para entender un poco esta ley, es necesario que comprendamos cuál es actualmente el régimen de la jornada laboral de trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente se reduce a estas 45 o 40 horas, sino que también hay una cierta flexibilidad para que esta jornada ya no sea tan rígida, sino que en cierta medida pueda modificarse, ¿ya? Puede ser variable semana a semana, es decir, ya está este horario rígido está establecido por contrato, no necesariamente va a ser el que va a regir todas las semanas. Actualmente tenemos una jornada de 45 horas semanales máximo como regla general, sin perjuicio de que existen jornadas especiales, la cual se distribuye en no menos de 5 ni más de 6 días a la semana, siendo lo menos un día de descanso, que es el día domingo, además de los festivos. Por lo tanto, yo puedo trabajar, si tengo una jornada laboral completa, una jornada ordinaria de trabajo, puedo trabajar de lunes a viernes o bien de lunes a sábado, teniendo a lo menos el domingo de descanso. Existe también una jornada máxima diaria que no puede exceder las 10 horas y la posibilidad de pactar horas extraordinarias de hasta un máximo de 2 horas diarias para atender circunstancias especiales. ¿Por qué menciono todo esto? Porque gran parte de lo que yo les acabo de mencionar se viene a modificar por esta ley 21.561. En primer lugar, y respecto a lo que obviamente le interesa más a la gente, esta reducción a las 40 horas, lo cierto es que esta reducción, primero, si bien se discutió, estuvo en la palestra y también tuvo varias discusiones, solamente va a afectar a los trabajadores del sector privado, es decir, aquellos que están regidos por el Código del Trabajo. Ahí yo creo que los funcionarios públicos probablemente no están muy contentos con esto y lo más seguro es que ahí irán a presentar sus apreciaciones sobre el particular. Pero al menos tal como está la ley, solamente rige a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, ¿ya? Trabajadores del sector privado. Esta reducción de 45 a 40 horas va a ser progresiva. El primer año se va a reducir, es decir, desde un año de su publicación, como plazo máximo, se va a reducir a 44 horas. Al tercer año se va a reducir a 43, es decir, en este intermedio de 2 años no hay reducción. Y al quinto año, a 42, de 44, 42. Y al quinto año se va a reducir a 40 horas semanales. Es decir, este es un máximo establecido por ley, pero nada impide que, en este caso, el empleador, obviamente, desee adelantar o hacer inmediata o en un rango menor al establecido por la ley esta implementación de las 40 horas, lo cual le puede traer algunos privilegios. ¿Por qué? Porque hay cierta normativa que permite la flexibilidad laboral que solamente va a poder ser aplicable una vez que se haya reducido las 40 horas esta jornada de trabajo. Es decir, una vez que se haya reducido a las 40 horas, como yo les mencioné, que la regla general, exactamente, que la jornada se distribuye en no menos de 5 ni más de 6 días, cuando se haya reducido a 40, sea porque llegó el plazo de los 5 años, porque el empleador lo redujo con antelación,
se va a poder distribuir la jornada de trabajo de manera de que el mínimo de 5 días sea 4 días. Por lo tanto, en este caso se mantiene la regla general del máximo de 10 horas diarias, pero se puede trabajar en una jornada o en 4 jornadas de 10 horas diarias, teniendo el trabajador 3 días de descanso. O sea, el viernes, por ejemplo, lo tendrían libre en esas condiciones si trabajaran 10 horas diarias. Al día de hoy se trabajan 9 horas, ¿cierto? Ese es parte de lo que pasa es que la regla general... De lunes a viernes. La regla general, sí, un promedio, pero la regla general de estas 45 horas diarias, con un máximo de 10 horas diarias, no necesariamente actualmente deben ser distribuidas de manera uniforme. Ya. Lo importante es que se respeten los máximos de que no superen las 10 horas de la jornada ordinaria de trabajo, pero podría yo un día trabajar 1 hora y el resto de los días trabajar el resto de las horas en la medida de que alcanza a completar las 45 la jornada menor, si es que se ha pactado una menor. Yo no tenía idea y yo le agradezco mucho que nos explique esto, porque el máximo de 10 horas no lo sabía, y dentro de lo que nos han venido contando y hemos ido viendo de esta nueva ley, digamos, es súper importante saber eso, porque cuando se ha hablado de que pudieran eventualmente trabajar de lunes a jueves algunos trabajadores, si la empresa sí lo merita, son en definitiva 10 horas diarias. Igual es una tira larga, como dicen buen chileno, es una jornada extensa, digamos, pero permite tener un día más, o sea, serían 3 días, digamos, libres. Efectivamente, o sea, al menos desde el punto de vista del empleador, dependiendo del tipo de trabajo y del trabajador, puede ser bastante interesante. Si a mí me lo propusieran, probablemente, y el trabajo me lo permite, a uno todas dice luces, que sí, ¿cierto? a todas luces es conveniente, efectivamente. Sí. Ya, usted algo dijo, ya, se supone que en 5 años ya esto debería estar absolutamente implementado, por eso que es progresivo, pero hay empresas, de hecho hay pymes que ya han decidido acoger esto y ya tienen jornadas laborales sus trabajadores con 40 horas. ¿Se puede? Efectivamente, no hay ningún inconveniente. De hecho, la ley, para efectos de favorecer a estas pequeñas empresas, ha establecido ciertos beneficios que tienen por objeto otorgar algún tipo de prerrogativa o beneficio para la empresa, sobre todo estas pequeñas empresas más pequeñas, que resulta un poco más complejo operativamente y económicamente el implementar este tipo de reducción de la jornada. No hay ningún inconveniente. De hecho, ¿por qué se establece este plazo de 5 años? Se establece para efectos de que las empresas puedan adecuarse y puedan organizarse efectivamente. Pero el espíritu, al menos del legislador, cuando busca reducir la jornada de trabajo, es que precisamente esto se implemente a la brevedad posible. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente, al contrario, es bastante más beneficioso, sobre todo si es una pequeña empresa que va a obtener ciertos beneficios estatales, el reducir esta jornada de trabajo a 40 horas. Con anticipación. Código del trabajo, para quien no está viendo la casa, una persona que está contratada pero que no tiene muy claro cuál es el contrato que tiene. ¿Qué es la diferencia de otro tipo de contratos? Porque en el fondo las 40 horas laborales va a regir solo para quienes están contratados por el Código del Trabajo. Exactamente. Bueno, la regla general en materia del Código del Trabajo es que solamente rige, por regla general, a los trabajadores del sector privado. Ahora, ¿qué es lo que diferencia el contrato de trabajo de otro tipo de contrato? Por ejemplo, una prestación de servicios honorarios. Hay trabajadores que realizan prestaciones de manera independiente y ellos no se rigen por el Código del Trabajo. En la práctica, si yo estoy trabajando y no tengo contrato escriturado, lo primero que hay que señalar es que la ley presume, por el solo hecho de yo trabajar bajo subordinación y dependencia, que estamos en presencia de un contrato de trabajo. Es decir, no es necesario que se haya escriturado, podría jamás escriturarse. De hecho, si mi contrato, tanto es así, la ley laboral parte de la base de que el trabajador no tiene un poder de decisión, no tiene mayor injerencia. De hecho, los trabajadores que son capaces de discutir su propio contrato con el empleador son muy mínimos. Hablamos tal vez de algún futbolista, alguna estrella, pero el común de los trabajadores simplemente se le impone el contrato y únicamente firma, está de acuerdo o no está de acuerdo. Por lo tanto, el trabajador no elige, no decide qué tipo de contratación es la que en este caso va a quedar plasmada en el papel. Por ejemplo, una empresa que está pidiendo personas que estén dedicadas al aseo de la empresa en determinados horarios, este es el sueldo, estas son las regalías, esto tal. Cuando la persona accede a eso y firma, en ningún minuto, ya, pero si cambiamos esto, eso no se da. Exacto, eso no existe. Nosotros cuando estamos buscando empleo, ¿cierto? Nos dicen, esto es, usted quiere, postule y nosotros lo llamamos. A eso nos referimos con eso, ¿cierto? Efectivamente. Ya. Efectivamente. Y después uno accede y firma.
Pero también si no hay un contrato firmado, no significa que yo no esté bajo contrato, exactamente. ¿cierto? Estamos en presencia de un contrato de trabajo, es decir, desde el momento en que el trabajador ingresó a trabajar bajo subordinación y dependencia, que es un término jurídico técnico, pero que lo voy a explicar, subordinación y dependencia implica que en definitiva yo ingreso dentro de una estructura empresarial, recibo órdenes de una persona, es decir, yo no me mando, claro, que es lo opuesto a lo que realiza una persona de manera independiente. Yo no fijo el horario. Los materiales generalmente con los cuales yo trabajo me los proporciona el empleador, hay un régimen disciplinario y yo recibo instrucciones de un tercero. Cuando se dan estos hechos en la práctica, nosotros podemos decir estamos en presencia de esta subordinación y dependencia y por lo tanto existe un contrato de trabajo. De hecho, tanto es así que muchas veces el trabajador durante la relación laboral o durante la prestación de los servicios no va a reclamar. ¿Por qué? Por el mismo hecho. El trabajador no tiene poder negociador, el trabajador no tiene el mismo peso que el empleador, tiene una necesidad económica, el trabajador va a cuidar su empleo porque está su economía, la economía familiar, hay gente que depende de él, por lo tanto el trabajador muchas veces no reclama. En este caso el trabajador, ¿cuándo va a reclamar? Cuando ya terminó la relación laboral, cuando ya lo desvincularon y obviamente como nunca existió un contrato, es muy probable que ese empleador quiera desconocer el pago de las indemnizaciones propias del término de contrato. Perfecto. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace este trabajador? Y no existe ningún inconveniente, puede demandar ante los tribunales de justicia para que sean los propios tribunales quienes determinen que estamos en presencia de un contrato de trabajo y que por lo tanto, como el contrato de trabajo existió desde el momento en que el trabajador ingresó a trabajar, ese empleador le debe con efecto retroactivo todas aquellas prestaciones e indemnizaciones que son propias de un contrato de trabajo. Perfecto. Inclusive dentro de ellas una de las más importantes sería, por ejemplo, el trabajador del sector privado, la nulidad del despido. Bueno, no me pagó cotizaciones durante todo este tiempo. Porque si no hay contrato firmado no hay pago de cotizaciones. Exactamente, o lo desconoce o bien él dice, no, esta es una prestación de servicio honorario, un contrato independiente, no me correspondía a mí pagar. El trabajador puede pedir lo que es conocido como la ley Bustos, la nulidad del despido por no pago de cotizaciones, y el juez va a condenar a ese empleador a, uno, pagar las cotizaciones que se adeudan y además como sanción a continuar pagando las remuneraciones y demás prestaciones desde el término de la relación laboral hasta que efectivamente pague las cotizaciones. Es decir, si esto se judicializa y ese juicio demora 1 año y medio y después del año y medio se tiene una sentencia y en este caso el empleador dice, bueno, tengo que pagar las cotizaciones, le va a tener que pagar la remuneración durante ese año y medio. Es decir, la ley laboral es muy protectora del trabajador, pero es protectora porque entiende que el trabajador no tiene un poder de decisión, que el trabajador tiene una inferioridad económica y de poder frente al empleador y que solamente va a poder reclamar o demandar una vez que ha terminado la relación laboral. No antes, exactamente, o si no se queda sin trabajo. Dentro de eso no lo reintegran al trabajo, ¿sí? No. Solamente es el pago, digamos. Exactamente, al menos nuestro régimen por regla general contempla una indemnización tarifada, es decir, el empleador que quiere despedir a un trabajador y no lo despide bien, no invoca una causal o invoca una causal mal invocada, la ley solamente establece el pago de indemnizaciones por término de contrato, más no el reintegro. Por lo tanto, un empleador, si quiere despedir a un trabajador y se quiere deshacer de él y quiere despedirlo a toda costa, puede saber anticipadamente cuánto le va a costar despedir a ese trabajador. Y no es posible reincorporarlo, salvo en los casos en que existe fuero. Porque el fuero en definitiva, como ocurre por ejemplo con aquel que tiene un fuero sindical, con aquel que tiene un fuero maternal, que puede pedir inmediatamente la reincorporación al trabajo, y no podrá pedir en este caso las indemnizaciones, sino que lo que corresponde ahí es la reincorporación. Reincorporación. Fuero sindical, claro, porque en definitiva los dirigentes sindicales se protegen de esa forma, porque si no vivirían despedidos. Si el empleador pagara por despedir y el trabajador pudiese elegir aquello, obviamente sería muy fácil desarticular o desarmar un sindicato y se perdería toda esta protección que existe respecto a la actividad sindical, efectivamente. Cristian, ya, estamos hablando siempre dentro del Código del Trabajo y la situación contractual en sí, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores
se pueden llamar trabajadores o no, pero a quienes prestan servicios como honorarios o entregan productos como honorarios también a empresas privadas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos también se pueden acoger a las 40 horas laborales o tienen, por ser distinta la modalidad, no se incorporan? Efectivamente, aquí hay que hacer una distinción, porque nuevamente como yo le mencioné, lo que distingue el contrato de trabajo de la prestación de servicios honorarios es que la prestación de servicios honorarios se realiza de manera independiente, ¿ya? Muchas veces el ejemplo que se da aquí es muy simple. Si yo le encargo a un escultor que haga una escultura o haga una pintura, yo le voy a estar pagando un monto de dinero. Yo probablemente le voy a establecer un plazo en el cual lo deberá hacer, pero él lo realizará donde él quiera, él lo realizará según su expertise y no va a recibir instrucciones mías, sino que él lo hará según su propio conocimiento. Eso es un trabajo independiente, a diferencia del trabajo dependiente, donde es el empleador quien establece las reglas, establece un horario, muchas veces establece un régimen disciplinario, inclusive a veces hasta una indumentaria propia respecto de este trabajador. Por lo tanto, hay que distinguir dos casos. Si es un trabajador efectivamente independiente, no le va a afectar esta nueva ley. 40 horas no. Exactamente. Si es un trabajador que tiene un contrato de honorarios, pero en la práctica se realiza bajo subordinación y dependencia, sí debería afectarle esta ley. O sea, porque ahí se están cubriendo. Parte de los funcionarios públicos también podría acogerlo. Es que respecto considerando, disculpe, que el Estado, cierto, a través de sus instituciones tiene contratado a los funcionarios, ya sea de planta, contrata, y la última opción es contrato honorario. ¿Ellos también se incorporarían a eso? Ahí nuevamente hay que distinguir. ¿Por qué? Porque ahí la norma es un poco más especial. Ahí no basta que haya subordinación y dependencia. El artículo 11 del Estatuto Administrativo permite contratar a trabajadores, hablamos de Estatuto Administrativo de funcionarios públicos, de funcionarios municipales, que generalmente son los que más nos llaman la atención, permite contratar a trabajadores honorarios cuando cumplan ciertos requisitos. Primero, que sean funciones no habituales del servicio, es decir, no lo puedo contratar para realizar la función que es propia del servicio, que sean, es decir, no habituales, temporales y además que sean profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos servicios abusan de este tipo de contratación y comenzaron a trabajar a contratar una gran cantidad de trabajadores honorarios. Estos trabajadores honorarios están en la mayor precariedad laboral. ¿Por qué? Porque uno, no se rigen por el respectivo estatuto, no son funcionarios públicos, no son de planta, no son honorarios, y dos, tampoco se rigen por el Código del Trabajo, se rigen simplemente por el contrato, por lo que se pactó en el contrato. Y como nuevamente el contrato lo redacta en este caso el empleador, las condiciones son siempre favorables al empleador. Entonces, respecto de estos trabajadores del sector público han ocurrido dos cosas. Durante este último tiempo, llámese estos últimos 5, 6, 7 años, se ha comenzado a masificar la posibilidad de que estos trabajadores demanden ante el juzgado de letras del trabajo y le piden al juez que el juez declare que estén en presencia de un contrato de trabajo. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, si están en presencia de un contrato de trabajo, se le aplica el Código del Trabajo y toda la legislación laboral. Cuando uno no sea una labor o función habitual, ya, por lo tanto, nosotros nos vemos que en la práctica todas estas demandas que han sido acogidas es porque están ejerciendo funciones habituales del servicio. Y dos, se prueba además que existe subordinación y dependencia, es decir, que no es un trabajo independiente, sino que dependiente. Y en estos casos los tribunales, cuando lo han determinado, bueno, han dicho, perfecto, estamos en presencia de un contrato de trabajo desde que ingresó a trabajar, por lo tanto el empleador tendrá que regirse por la legislación laboral y en su caso tendrá, si lo despide, otorgar las indemnizaciones propias del Código del Trabajo. Ya, la duda va a ser si ellos también van a tener que acogerse a las 40 horas. No. No, ya, perfecto. No, todo lo que trabajen en distintos contratos que tengan, pero que trabajen para los municipios o para el servicio público, no quedan incorporados. Ellos quedan excluidos, salvo que ellos en alguna medida demandaran, pidieran al juez que declare que estén en presencia de un contrato de trabajo y regidos por el Código del Trabajo, y ahí sí les sería aplicable, pero eso requiere una declaración judicial. ¿Y eso es posterior? En el fondo es que lo puede hacer durante la vigencia, pero es muy raro. Es muy raro. Es muy poco común, porque el trabajador que sabe que hace eso, lo más seguro es que lo van a desvincular de alguna forma. Claro que sí. Y el Estado finalmente es quizá uno de los que contrata mayor cantidad de gente. Efectivamente. Sabemos que los municipios
ellos están con las plantas ahí, pero súper limitados, entonces buscan otras alternativas para poder contratar más gente, para que hagan las funciones. Así que vamos a ver si hay algo, porque también se pueden hacer modificaciones a la ley de pronto y hay que ver qué es lo que pasa. Pero ahora, en el estado en que está... Ahora hay otro tema bastante interesante que obviamente escapa en gran medida. Un minutito. Ya. Sí. No, entonces mejor no lo explico, tal vez para otra. Porque ahí hay una doctrina de la Contraloría General, pero independiente, otra de las modificaciones interesantes que establece esta nueva ley 21.561, además de la reducción de la jornada, dice relación con, uno, los bloques horarios para aquellos que sean padres o madres o tengan el cuidado personal de un menor de 12 años, bloques horarios en los cuales se podrá adelantar o atrasar la hora de ingreso y la hora de salida. Por ejemplo, si mi hora de ingreso a las 9 de la mañana y mi hijo entra a las 8 de la mañana al colegio, yo lo dejo a las 7:50, a mí me convendría entrar a las 8 de la mañana al trabajo. Claro. Yo puedo en este caso adelantarlo y obviamente si entro una hora antes, saldré una hora antes. O podría, en el caso distinto, atrasarlo hasta en una hora. Esto no requiere acuerdo, este es un derecho que tienen los trabajadores. El padre o madre que tenga el cuidado personal, uno de ellos, a elección de la madre, establece la ley. ¿Ya? Perfecto. A elección de la madre. Sí, a elección de la madre. Obviamente el empleador se puede negar en algunos casos particulares. Y otra de las modificaciones que trae respecto a la flexibilidad horaria, y que lo voy a mencionar muy someramente, así que puede que queden algunas dudas, es que permite que se computen ciclos de 4 semanas, ciclos de 4 semanas, en las cuales el promedio de trabajo de estas 4 semanas sea de 40 horas. Por ejemplo, yo podría trabajar la primera semana 45, la segunda semana no puedo trabajar más de 40, tiene que haber al menos una semana donde se trabaje 40 o menos, luego trabajo 35, la tercera trabajo 45 y la cuarta semana 45, 35, 45 y 35. Por lo tanto, en este ciclo de 4 semanas, el promedio va a ser de 40 horas. Eso permite mayor flexibilidad laboral también. Ahora, tiene algunas desventajas que se puede dar para abusos. Por supuesto, pero están dentro de las opciones que sí se pudieran dar. Efectivamente. Cristian Larraguibel, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, muchas gracias por habernos acompañado hoy y aclararnos tantas dudas. Muchas gracias a usted. Nos vamos a una pausa, volvemos.